El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Las opiniones expresadas por directores, periodistas e invitados son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan la postura de Alpa Surnet TV. Orgullosamente Opita, para que vea. Cordial saludo a toda la teleaudiencia del canal Alpa Surnet, orgullosamente Opita, para que vean. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este nuevo programa, esta nueva emisión de Especiales Alpa Surnet, el programa de opinión, entrevista e información de su canal. Y hoy vamos a hablar con un tema clave, vamos a hablar de territorio. Hoy vamos a hablar de cómo se está avanzando las reformas sociales del gobierno nacional, cómo está siendo presente el gobierno nacional en el Huila y la campaña política que se avecina. Y para ello tenemos una invitada muy especial que saltó de la academia a la política y por eso la tenemos invitada. ¿Y de quién se trata? Ya usted más o menos se imagina, pero ya le voy a decir de quién es. Entre tanto, los invitamos para que a partir de este momento se conecten a nuestra señal en vivo y en directo a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook Live como Alpa Noticias. Igualmente nos pueden ver en este momento en vivo y en directo por los canales de TikTok e Instagram. Darle me gusta, compartir y expresar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios alrededor de la entrevista que vamos a tener en la mañana de hoy, lunes. También saludamos a toda la audiencia que se conectan a nuestra señal en vivo y en directo a través de Alpa Surnet en Garzón para todo el centro departamento de Huila. Si usted se quiere afiliar a nuestro servicio de internet, el mejor servicio de internet que tiene la región subcolombiana lo ofrece Alpa Surnet. Allá en el centro comercial Paseo de Rosario para todo el centro departamento del Huila. En el sur estamos a través de nuestros canales aliados desde Pitalito, Isno, San Agustín, Oporapa, nuestros canales aliados retransmiten nuestra señal. Y en el norte estamos en Aipe, donde usted puede allí sintonizar nuestra señal y utilizar nuestros servicios de internet. Y este año 2025 es clave porque estamos cumpliendo 20 años de servicio y el regalo es para ustedes. El próximo 19 de diciembre tenemos una gran fiesta y el regalo es para uno de nuestros suscriptores, de nuestros usuarios, un carro 0 kilómetros. Fácil para participar de esa rifa, estar al día en el pago mensual de sus servicios. Nos traen su recibo aquí a la sede principal en Neiva, en el barrio Altico, y entran a participar. Y durante todos los meses, ya la semana pasada tuvimos la rifa de la bicicleta para los niños que estaban con los distintos concursos que hacemos, especialmente de concursos para los niños, infantes y demás. Y en este mes de septiembre mucho más regalos, en octubre mucho más y en noviembre, y el gran regalo en el mes de diciembre. Así que muy atentos, sigan en nuestra sintonía y participen activamente de nuestras actividades. Pues bien, para la mañana de hoy, lunes, hemos invitado a la profesora Leila Maleni Rincón. Ella es actual representante a la Cámara por el Huila. Fue elegida por la coalición del Pacto Histórico, muy conocida, pues durante más de 30 años ha sido educadora en la Universidad Subcolombiana y ha liderado la defensa del territorio. Ella es especialista en educación y especialista en derecho ambiental, licenciada en química y biología y desarrolló una amplia carrera académica donde ha recibido todos los aplausos y reconocimientos. Saltó al Consejo de Neiva, donde fue elegida como la mejor concejal, la concejal visible de la ciudad de Neiva, y gracias al reconocimiento, a ese trabajo, postularon su nombre a la Cámara de Representantes y hoy ya está cumpliendo 3 años en esta representación pública. Por eso le hemos invitado para un poco de ese trabajo y de lo que viene para la coalición de gobierno. Profe Leila, bienvenida a Especiales Alpa Surnet. Bueno, un saludo muy especial, profe
Ever, también maestro, que esta es esa gran profesión, y buenos días a todos y toda la audiencia, y desde luego ya ese reconocimiento por ese cumpleaños que se acerca a tener el 19 de diciembre, entonces espero estar ese día también presente para poder conmemorar junto con ustedes esta fecha y reconocimiento a los comunicadores y comunicadoras. Cuando se habla de los senadores y de los representantes a la Cámara, siempre en las regiones se habla de que lleven obras, que lleven ladrillos, que lleven acciones. Sin embargo, usted ha desarrollado un trabajo bien interesante, profesor Lele, y es de gestión. Y eso obviamente no ha sido límite para no traer también obras y actividades. Hablemos de algo que es clave y que la caracterizó, esto fue los humedales. Usted logró sacar adelante la ley de humedales. Hablemos inicialmente de esa ley. Bueno, pues sí, ese era el reto que teníamos. Esta ley de humedales es la ley 2469, que logramos coronarla este año. Es como ese recorrido. Sabemos nosotros, ustedes saben, la audiencia, que dentro de la academia, dentro de las áreas de las ciencias naturales, los profes salimos con los estudiantes a conocer el territorio. Lamentablemente acá en el municipio de Neiva, pues estamos hablando de hace 20, 25 años, cuando empezamos a hacer esos recorridos, encontramos que era Neiva abundante, no era ningún Valle de las Tristezas, era esa tierra de promisión, donde en la Comuna 10 encontramos 7 quebradas, en ese momento estaban sus lagunas, sus quebradas con caudales, donde veíamos también en algunas de ellas pues presencia de peces. Hacemos esos recorridos, y creo que, profe, también estaba usted en ese momento en la Universidad Surcolombiana. ¿Con qué nos encontramos? Que lamentablemente quienes toman la decisión sobre el uso del territorio, que son los alcaldes y los concejales, pues toman decisiones y tomaron decisiones en Neiva, donde aprobaron que se construyera sobre las áreas de humedales. Empezamos esa lucha, hago derecho ambiental y seguimos avanzando, pero ¿con qué nos encontramos? Con que la academia, las investigaciones que se hacen, la movilización que se hace no tiene respuesta entre los entes políticos, y eso nos llevó a que en cierto momento con mis estudiantes me dijeron: profe, pues aspire a ser concejala de Neiva. Hicimos ese ejercicio de la academia, pasamos a ese espacio político, eso no lo teníamos en ningún momento proyectado. Esto es algo que los maestros vamos caminando. Acaba de ocurrir el desastre del ecocidio del Quimbo, donde estuvimos también luchando para que eso no se llevara a cabo, pero definitivamente las decisiones políticas son las que nos llevan al traste, que es lo que no ha permitido y ha afrentado, en este caso, el río Magdalena, las 2 represas que se han colocado sobre ellas, y desde luego la destrucción de los humedales. Lamentablemente la academia, la investigación no fue suficiente. De ahí el momento coyuntural que se da, hay un estallido social, hay un malestar a nivel de todo Colombia, y aparece esa propuesta del progresismo y del cambio. En ese escenario salgo del Consejo de Neiva y se da ese espacio de acceder a la Cámara de Representantes. Pero ¿cómo así? ¿Cómo se va a llegar a una Cámara sin maquinaria, sin plata? Pero es que tenemos toda una vida de trabajo, profe, y eso es lo que es que, y se lo digo, profe Ever, cómo es de lindo cuando usted lleva muchos años de ser maestro y usted empieza a recorrer los territorios y se encuentra que la semilla está en todas partes. No había lugar, municipio, territorio donde yo no estuviera, que no me encontrara con un exalumno. Y lo más lindo es que uno se encuentra con los alumnos, con los padres de familia, y muchos de esos alumnos ya convertidos en papás, inclusive, pues claro, porque desde mis 17 años yo empecé como profesora en Pitalito. Entonces imagínense, de los 17 años, y en ese momento uno tenía exalumnos. En la primaria había niños de 14, 15 añitos que estaban haciendo cuarto, quinto primaria, por lo tanto prácticamente la misma edad mía. Correcto. Entonces, bisabuelos, abuelos, todas esas generaciones, y eso fue hermoso. Esa fue una campaña lindísima, y desde luego de esperanza, de ilusión.
y nos llevó a la Cámara de Representantes. Esta ley de humedales, ¿qué implica precisamente para lo que usted señalaba, para los cuerpos de agua, principalmente de Neiva, que como usted lo dijo, lo hemos visto morirse? Incluso hemos visto campañas, y usted también estuvo allí haciendo campañas de echarle agua a estos cuerpos porque se están agotando. Con esta ley, ¿qué se puede lograr concretamente, profe? Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esa ley? Esta ley la que incorpora el Sistema Nacional de los Humedales en Sistema Nacional del Riesgo. Porque fíjese lo que está diciendo, profe. Hay momentos en los cuales que nos tocó el echar agua a un humedal. ¡Qué absurdo! Por Dios, ¿cómo es posible? Entonces se convierte en riesgo. ¿Por qué? Vimos nosotros cómo las tortuguitas salían, porque no solamente que se secó el humedal, sino que algunas personas aplicaron candela y quemaron allí, y nosotros nunca habíamos visto esas tortugas. Ellas estaban allá bajo tierra, guardaditas, y cuando empieza ese calor salen esas tortuguitas. ¿Eso qué significa? Que no podemos seguir desarticulado el riesgo que es por causas antrópicas, pero también por la misma naturaleza. Hay épocas de verano y épocas de lluvia. Entonces la ley, ¿qué es lo que dice? Incorpora el sistema de riesgo al sistema, el sistema de humedales, el sistema de riesgo. Significa que en este momento, cuando el IDEAN dice, vienen las épocas de lluvia, como lo que ha pasado ahora, fíjese las avalanchas que se han dado. Entonces, si con esta ley, si el sistema de riesgo recoge la información con anticipación, va a generar unas alertas tempranas de tal manera que la comunidad tiene la información, los campesinos tienen la información. ¿Para qué? Para que si viene las avalanchas, viene el agua en abundancia, pues estén preparados. Pero ¿qué quiere decir eso? Que cuando se aprueban los EOTs, el ordenamiento territorial, pues hay que dejar protegidas mínimo 30 metros de ronda de las áreas de los ríos, y de las zonas de los humedales tienen que quedar unas zonas protegidas donde no se deben hacer urbanizaciones. Y si se desarrollan obras en la parte agrícola, pues recordemos, nosotros los indígenas los zenú nos dieron ejemplo. Y los indígenas, las comunidades de antaño hacían sus palafitos, por ejemplo, si son zonas de inundación. Entonces las viviendas se construían de acuerdo a las condiciones de la naturaleza. Pero de eso se trata la ley. Correcto. Sí, que el sistema de riesgo recoja toda esa información ambiental que hay. De esta manera los alcaldes van a tener un sistema de alertas tempranas, pero lo más importante es que los planes de ordenamiento territorial, aquí en Neiva estamos a puertas de aprobar un plan de ordenamiento territorial. Es necesario que se incorporen los mapas ambientales dentro del mapa de riesgo. De acuerdo con esto, se califica que todas las zonas de humedal se califican como zonas de riesgo. En ese sentido, profe, tienen que quedar metidas como zonas de riesgo. En ese sentido, ¿cuántos son los humedales hoy en Neiva y cuál es la tarea principal a desarrollar con ellos dentro de ese plan de ordenamiento? A ver, en este momento, ese nuevo plan de ordenamiento territorial tiene que hacer un estudio muy riguroso de las áreas de humedales. La corporación tiene que hacer una revisión muy estricta. Nosotros estuvimos haciendo ese trabajo con estudiantes de la Universidad Coahuila y se encontraron 30 humedales en la zona urbana y suburbana de Neiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la corporación, de acuerdo a esta ley, tiene que revisar esos humedales, esa información que nosotros la radicamos a la corporación. Hace 3 años la radicamos, más, hace 5 años la radicamos a la corporación. ¿Qué tiene que estar haciendo la corporación? Revisando esas áreas que fueron reportadas por el estudio que se hizo con la Universidad Coahuila, revisando y delimitando esas zonas de humedales, y ese insumo se lo tiene que entregar a la alcaldía. ¿Para qué? Para que esas zonas ya queden vedadas de procesos urbanísticos. Correcto. Eso es lo concreto. Ejemplo, el caso de la microcuenca La Jabonera. La Jabonera tiene unas zonas de humedales en la parte media de la quebrada La Jabonera, porque lamentablemente en las áreas de humedales también se hizo la urbanización, el asentamiento que llama Álvaro Uribe. Ahí habían manantiales de La Jabonera, pero hay una parte entre La Jabonera y allá la zona del Club del Magisterio, ahí hay áreas de humedales.
¿Qué necesitamos la corporación? Y vea, qué bueno que usted me lo pregunte, profe, para llevar concretamente con sus estudiantes de comunicación, hacer esos recorridos y requerir que la corporación vaya a esos territorios y haga la cartografía y eso se incluya en el nuevo POT. He escuchado que han contratado a la Universidad Nacional de Colombia que para hacer el nuevo POT de acá, pues es una tarea y que sea ese es de un verdad. insumo clave allí. Ese es un insumo. Correcto. Ya tiene que hacerse la cartografía y la identificación de las áreas de humedales y esas quedan calificadas como sistema de riesgo. Ella es la profesora Leila Marlene Rincón, que está hoy con ustedes y con nosotros aquí en Especiales Alpa Suruné, hablando de política, hablando de economía, pero hablando de territorio, que ha sido su campaña y su lema fundamental. Y va a ser un tema que vamos a seguir hablando, pero ahora en esta segunda parte vamos a hablar, profe, de algo que durante estos 3 años ha sido clave con la llegada del progresismo, como usted lo ha manifestado al gobierno, y son las reformas sociales. Vamos a hablar de cada una de ellas de forma muy concreta, de qué ha pasado, las que han sido aprobadas, las que no han sido aprobadas y el futuro de alguna de ellas. Primero hablemos de la reforma de la salud. ¿Por qué el gobierno nacional, los congresistas de Pacto Histórico insisten que hay que hacer una reforma a la salud? Es necesario, urge hacer una reforma de la salud porque de acuerdo a la ley 100, el dinero que en este momento estamos hablando que anualmente son 96 billones de pesos, son manejados por las EPS y las EPS son las que llevan el dinero a los hospitales, que es donde se presta el servicio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Gran porcentaje de ese dinero no ha llegado a las entidades que prestan el servicio y por eso vemos que no se ha hecho nueva infraestructura en salud, en las zonas rurales, los centros de salud que hace 40 años brindaban los servicios, donde inclusive las mujeres tenían sus niños allá, los partos se hacían en las zonas rurales, en esos centros de salud, eso ya no volvió a hacer. ¿Por qué razón? Porque el dinero ya queda, no, las EPS no lo están distribuyendo de acuerdo a las necesidades. Entonces la reforma de la salud, ¿qué es? Que dice que el dinero que se recoge en una entidad que antes no sabíamos cómo se llamaba, la ADRE. Nadie sabía, qué colombianos sabíamos que existía la ADRE. Gracias a este gobierno y esta pedagogía que se ha hecho, la ADRE recoge el dinero y ¿cuál es el sentido? Que ese dinero vaya directamente a donde se necesita el servicio. También promueve sobre todo la salud preventiva. Recordamos nosotros hace 40 años, las promotoras iban a las veredas, iban a las casas y hablaban con las familias, cómo era la nutrición, cuál era la situación. Ese programa desapareció. Esta ley 100 le da, esta nueva ley, la reforma de la salud, que es lo que promueve que la salud preventiva nos va a permitir prácticamente evitar el costo de 6 a 8 billones de pesos menos si hacemos la salud preventiva. Esos son elementos fundamentales. ¿Cómo está hoy en el Senado y en la Cámara esta ley? ¿Qué le falta para ser aprobada? Nosotros los representantes de la Cámara hicimos la tarea. La Cámara de Representantes ya abordamos, hicimos la discusión, se hizo en la Comisión Séptima, en la plenaria, ya pasó a Senado. En este momento está en la Comisión Séptima de Senado. Y valga la pena aquí que una ponente es la senadora Esperanza Andrade, que es una de las ponentes, y esperamos, y un mensaje, señora Esperanza Andrade, que responda al clamor del pueblo colombiano, que necesitamos que se dé una ponencia positiva. ¿Para qué? Para que esta reforma avance, porque es una necesidad, es una prioridad. Bien. Y la otra, una que ya fue aprobada, fue la reforma laboral. ¿Qué ha significado positivamente la reforma laboral para los empleados, los trabajadores colombianos? Esta reforma es un éxito increíble. Nos permite que los jóvenes, los nuevos profesionales, todos los nuevos trabajadores y trabajadoras tengan estabilidad laboral. Hace 40 años se gozaba de estabilidad laboral. Nuestros hijos ya no gozan de estabilidad laboral, ya logramos aprobarla, coronamos esa reforma laboral. Entonces ya vamos a tener las personas trabajando con tranquilidad, porque saben que empiezan a trabajar en una institución, en una empresa, y se les debe garantizar estabilidad. ¿Y eso qué le va a generar? Derecho a una pensión y derecho a unas vacaciones.
vamos nosotros en este momento, ¿qué les hacen? Le están dando contratos de 3 meses. Entonces está una cantidad de jóvenes de las nuevas generaciones que no están gozando de las vacaciones. Eso es algo elemental. Para los estudiantes del SENA, el contrato de aprendizaje, se les hace un reconocimiento económico. Eso se tenía hace 30 años en el SENA, había sido abolido. Recobramos entonces lo que se llama el contrato aprendizaje para los estudiantes del SENA. Las madres comunitarias, esas señoras que se quedan con los niños de sus vecinos, ya van a tener estabilidad laboral. Se trata de una reforma para lograr fundamentalmente la estabilidad laboral y que se debe garantizar que vayan cotizando para su pensión y el derecho a las vacaciones. A propósito de pensión, la reforma pensional fue aprobada, nosotros vimos la foto de la felicidad y de todo eso, se pasó, luego el gobierno incluso la firmó, se iba ya casi un mes de ponerse en práctica, fue demandada, la Corte la frenó, se volvió otra vez al Congreso, pero nuevamente la Corte está pidiendo. ¿Qué futuro le espera a esta reforma pensional, profe? Esto es increíble, imagínense que llevamos cuatro plenarias y no se ha logrado aprobar un acta. Eso no pasa y no en Colombia, por Dios. Estamos en esa situación. Ya van 4 sesiones, 4 plenarias y por falta de quórum. Entonces, por favor, que el pueblo colombiano conozca quiénes son las personas que no están haciendo presencia ahí en la plenaria para que se puedan aprobar esa Base acta. fundamental de esa reforma pensional, los aspectos positivos de eso, ¿cuáles son? No, pues la reforma pensional, es decir, esto es una reforma completamente incluyente. Okay. Con esta reforma se pretendía que a partir del 1 de julio del 2025, 3 millones de abuelos, abuelas, de adultos mayores de 65 años reciban ese bono pensional de 225.000 pesos. Eso estaba proyectado desde el punto de vista económico, pero pues desafortunadamente no ha podido llegar porque estamos a puertas de aprobar un acta. Esperamos que esta semana sí se logre la aprobación de esa acta. Eso es algo supremamente fundamental. La pensión. Es mucho el grupo de personas que no gozan de la pensión. Hay personas que no lograron cotizar. Entonces, ese pilar, hay ese pilar. Para los que no han cotizado nada, se les va a dar ese bono de 225.000. Pero también hay otros que han cotizado cierto tiempo. En ese caso, pues también se les va a dar van a tener como un colchón. Correcto. Para que puedan también entonces seguir gozando a su pensión. Es decir, gente que había estado cotizando un tiempo, pero pues ya habían perdido la esperanza, entonces también se les abre allí un espacio para ¿Por qué es necesario, profe, para seguir hablando de esta reforma, una nueva reforma tributaria que está presentando el gobierno nacional? ¿Por qué explicarle a la ciudadanía de por qué se necesita una nueva reforma tributaria que siempre ha sido el choque de los impuestos y los pagos y demás? Bueno, recordamos que nosotros muy juiciosamente hicimos el Plan Nacional de Desarrollo. Okay. Ese plan, y después para fortalecer ese plan, se trabajó por una reforma tributaria. ¿Qué pasó? Se aprobó una reforma tributaria, es decir, se hace el plan de desarrollo, se aprueba una reforma para poder tener los recursos para implementar. Pero ¿qué pasó en el camino? ¿Qué hace la Corte? Definitivamente no ha sido quien nos ha acompañado en este proceso de cambio, porque 12 billones de pesos que estaban proyectados allí en la reforma tributaria que hacía referencia a ese dinero relacionado con todas las empresas de petróleo, de minería, y las de juegos de azar. Eso nos permitía a nosotros recoger 12 billones de pesos, la Corte los declaró inconstitucional, entonces se nos quedó desfinanciada. Okay. Nada menos que en 12 billones de pesos. Ahora ya no hablamos de pesos, sino de billones. El pueblo colombiano creo que antes no había escuchado, y es bueno que miremos qué significa 1 billón de pesos. 12 billones, entonces quedó desfinanciado ese plan de desarrollo. Ante eso, ¿qué hizo el gobierno? Presentó un proyecto de la ley de financiamiento y fue negada. ¿Sí ve? Entonces le decimos al Congreso, a los senadores que dicen, ¿por qué este gobierno no ha cumplido con el plan de desarrollo? Pues porque ustedes se han atravesado y no quisieron aprobar la ley de financiamiento. Hacia allá es que va esa reforma,
para poder recuperar esos 12 billones de pesos, al menos esos 12 billones, se va a volver a insistir para que esos dineros de las petroleras, ¿y de dónde es que vienen esos dineros? Mira, lo que pasa es que por ser una política extractiva, se paga lo que son las regalías. Entonces se paga un monto de regalías. ¿Puede usted creerlo? Eso no lo sabíamos los colombianos, que cuando la empresa va a pagar los impuestos, le descuentan de lo que ha pagado en las regalías. Imagínense. Entonces, esto no lo sabíamos los colombianos. ¿Quién sabía eso? Nosotros creíamos que lo que se daba de regalías era en su totalidad, pues iba para el presupuesto nacional. Pero ¿qué pasa? Las empresas descuentan de los impuestos el porcentaje, entonces en últimas ellos no están pagando impuestos. Correcto. Están pagando los impuestos con las mismas regalías. Eso no lo sabíamos los colombianos. Ese es el dinero que necesitamos volver a insistir para que se pueda incorporar y de esta forma poder cumplir con el plan de desarrollo. Y para cerrar esta parte de la Pero reforma... espera un momentico, quiero decir, mira, sí. Esto además tiene un elemento muy importante que nos la hundieron, y era exonerar a las pequeñas y medianas empresas, mermarle el impuesto, ya de más del 30%, rebajárselo al 20% de manera gradual. Eso estaba también, es decir, para favorecer las pequeñas y las medianas empresas. Entonces fue negado también. Por eso es importante que el pueblo colombiano se entere realmente qué es lo que está pasando en el Congreso, para que vean y quiénes son las personas que se están oponiendo. Y ahora que viene este tema electoral, pues que vean realmente cómo es que está votando cada congresista, si está votando a favor del pueblo o a favor de otros intereses que no es el interés general. Por eso este programa de hoy lo hemos denominado Reformas Sociales y Panorama Político. Ya la profesora nos adelantó a este panorama político, pero antes de hablar de ese panorama, vamos a cerrar el tema de las reformas sociales con el tema de la educación. El gobierno ha venido implementando el tema de la gratuidad, el tema del fortalecimiento de las universidades públicas, el tema de la reforma del ICT. ¿Cómo ve ese tema de la educación y de la reforma educativa, que iba un plan, se hundió en el Congreso y ahora se está tratando de implementar una medida? Pues como siempre, mira, sobre esto usted sabe, como maestra, para mí ha sido un dolor profundo. Correcto. Porque de lo conocedora del proceso, de la necesidad de que aprobamos un sistema nacional de la educación. Nosotros trabajamos, hicimos diferentes audiencias, acá en el Huila yo lideramos una en San Agustín, hicimos aquí también, entonces logramos en la Cámara aprobar la ley estatutaria de la educación. ¿Qué pasó en el Senado? Tocó hundirla. ¿Por qué hundirla? Porque le colocaron una cantidad de situaciones supremamente peligrosas. Es increíble, nosotros promoviendo una nueva ley estatutaria y saber que al ver que en el Senado cambiaron tantas las condiciones que era preferible que se hundiera porque se convirtió en un peligro. Es una deuda que tenemos, es una deuda que quedó por parte del Congreso a la implementación de un nuevo modelo pedagógico. Sabemos, usted que es profesor, sabe cómo necesitamos reestructurar el sistema de la educación. ¿Por qué razón? Tenemos la inteligencia artificial ahora, la CIA, ahora la educación virtual está tomando un auge impresionante, es necesario armonizarla y esa ley estatutaria iba acorde a esos nuevos lineamientos y esas nuevas realidades. Eso es una tarea que queda ya para el próximo Congreso. ¿En qué se avanzó? ¿En qué sí se logró avanzar? Que no dependía del Congreso, en fortalecer la infraestructura educativa. Se han construido varias universidades, sabemos nosotros el Catatumbo, en el mismo Bogotá, hacia el Chocó, ya tenemos nuevas universidades, centros educativos en las zonas del Guaviare, en Santander se creó, ya hay la Facultad de Salud, ya se convirtió en un modelo latinoamericano, ha evolucionado muchísimo con centros de investigación, realmente vale la pena y creo vale la pena divulgar esa Universidad de Santander, la Facultad de Salud quedó de verdad de último creo, tecnología con IA, con todo ese proceso. Entonces, en la infraestructura avanzamos de manera significativa, pero sí nos queda la tarea fundamental y trascendental, el nuevo modelo pedagógico.
se estaba pretendiendo colocar, apenas llegara ese nuevo gobierno, era hacer la constituyente educativa. Hubo un error, que lo decimos, el señor presidente confió en Alejandro Gaviria para iniciar ese nuevo proceso educativo y lamentablemente no respondió a las expectativas que se tenían. Después colocó a Aurora Vergara, pues una mujer muy respetable, desde luego que sí, pero es que sobre el tema de la educación hay que tener un contexto muy territorial. Usted puede haber tenido los doctorados que sea en Harvard, donde sea, pero si usted no ha trabajado con las bases del magisterio, lo sabemos nosotros, los maestros somos los que conocemos el territorio, los problemas, las soluciones las conocemos nosotros los maestros. Por eso el gobierno que tiene que continuar, que esperamos que continuamos, tiene que iniciarse con ese nuevo modelo pedagógico y apuntar de muchísimo a la educación. Ella es la profesora Leila Malene Rincón, representante a la Cámara por el Huila en representación del Pacto Histórico, que está hoy con usted y con nosotros aquí haciendo este balance. Hemos pasado por su trabajo en el Congreso, especialmente la ley de humedal y todo lo que implica para el territorio. Hemos pasado por el tema de la reforma social del gobierno nacional y llegamos a esta última parte por hoy, porque la vamos a seguir invitando, profe Leila, aquí a Especiales Apazoné, que es su casa. Vamos a hablar ahora de los temas panorama político que usted nos ha adelantado un poco. ¿Por qué deja la Cámara de Representantes y aspira al Senado ahora, profe? Bueno, pues primero los maestros somos caminantes. Okay. Y la tarea de nosotros, los maestros, es abrir caminos. Así, es la filosofía de nuestra vida. Esa es una filosofía que toca continuarla y empecé pues, como maestra, nos volvimos concejales, estuvimos en ese espacio, el espacio político. Llegamos a la Cámara de Representantes acompañados de todos estos jóvenes que nos acompañaron en su momento, padres de familia, esa propuesta de esperanza, de un cambio. Logramos el cambio con reformas que quedamos con ellos, pero logramos la reforma laboral, yo estoy diciendo ya la reforma pensional y espero que la reforma a la salud la alcancemos a lograr. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de liderazgos, porque este gobierno, este nuevo proyecto político le ha dado mucho valor a líderes, lideresas territoriales, los ha hecho visibles. Entonces, la tarea como maestra es continuar y desde luego ya desde el Senado de la República, para tener una senadora de acá de nuestro departamento del Huila, de este progresismo, del macizo colombiano, porque cuando yo llegué inmediatamente creamos la comisión de macizo colombiano, macizo colombiano, la comisión accidental del Quimbo. Entonces es recoger, vamos al Senado de la República para tener una senadora, una mujer, una maestra, porque nos hemos dado cuenta que el tema de los maestros es fundamental en esos espacios y desde luego permitir otros liderazgos, y por eso se hizo una apertura. Es increíble, esto no fue con lapicero, sino voluntariamente quien quisiera estar en estas listas del Polo Democrático, de la Colombia Humana, del Partido Comunista y del Partido y la Unión Patriótica. ¿Por qué? Porque somos los que hacemos parte del movimiento Pacto Histórico. Entonces se inscribieron. Hasta el 26 ya se define quiénes son los que quedan ya de las solicitudes que se hicieron, sale la lista para la Cámara, para aspirantes a Cámara y aspirantes al Senado. Entonces, y en el Huila, a propósito, ¿cómo ve el proceso en el Huila para los aspirantes a la Cámara que van a estar en esa lista que usted encabezó hace 4 años, hace 3 años, y que ahora, ¿cómo sería ese proceso? Bueno, pues sobre eso cada uno de los partidos pues hizo sus convocatorias. Okay. De mi parte era que se hiciera la convocatoria. La Unión Patriótica hizo su convocatoria, hicieron sus reuniones, allá definieron al laboralista Ambrosio López, lo definieron allí, ya ellos. En el Polo Democrático también se hizo la apertura y también quienes se inscribieron, a todos se les dio el aval, pues lógicamente cumpliendo con sus documentaciones. La Colombia Humana también hizo ese mismo ejercicio. Al día de ayer supimos que ya habían quedado 6 nombres. ¿Cuál sorpresa? Es que ya más tarde supimos que solamente quedaban 2 nombres, pero eso ya es la dinámica propia de cada uno de los partidos. Por eso, hasta el 26 no vamos a saber concretamente para el departamento del Huila cuáles son los nombres
de quienes van a quedar en esa convocatoria, y esa consulta se va a hacer el 26 de octubre. Correcto. Prácticamente las elecciones del Pacto Histórico son el 26 de octubre. Ahí se van a definir todos esos candidatos y más. Claro, porque ahí van a salir, la lista del Senado va a salir allí. ¿Y cómo va a ser? Pues a nivel nacional. Correcto. Entonces, de acuerdo al orden, así mismo va a salir la lista. Ustedes saben que para el Senado son 100 personas que aparecen en el listado, pero el puesto depende de qué, de la votación que se tenga. Entonces, acá en el departamento del Huila, si pues los huilenses quieren que esté como senadora del departamento del Huila, pues espero el voto, y no solamente los partidos, es libre la votación. Entonces, personas del Partido Liberal, del Partido Conservador, digan, son de ese partido, pero queremos tener una senadora que, ya en este caso, que la profesora Leida, huilense, maestra, pues también hemos hecho ya la tarea, ya con la honestidad, con la transparencia, pues para que me apoyen en el Senado. Y igualmente esa fecha es para la elección del candidato presidencial también, del pacto. ¿Cómo está su corazón en ese sentido? No, pues mi corazón. Ahí está el doctor Cepeda, está la profe Carolina Cocho, está Daniel Quintero, el doctor Bolívar, Mohamed Sana, la ministra. Susana Mohamed. ¿Cómo está su corazón allí? Primero que todo, es una lista de lujo. Sí, señor. Quiero decir que es una lista de lujo porque, es decir, son nombres que han surgido del trabajo y que cada uno han hecho, unos con mucho tiempo más antiguo, otros, pero todos esos nombres han surgido del querer popular, no solamente de estos partidos de Pacto Histórico, porque hemos sido muy incluyentes, entonces de otras tendencias políticas, porque acá son las causas. Entonces aquí tenemos representantes de cada una de las causas ahí dentro de ese abanico. Entonces usted me dice, ¿cómo está su corazón? Pues desde luego que poder tomar esas decisiones no es fácil. En este momento, pues hace pocos días, 4 días, Iván Cepeda presenta su postulación, que es un congresista al que se le había solicitado. Yo hago parte del Polo Democrático. Nosotros como Polo Democrático, pues habíamos hecho nuestro pronunciamiento solicitando a que tomara la decisión de colocar su nombre también allí. Entonces, cada uno de ellos tiene sus valores, sus fortalezas, y desde luego es una tarea que el pueblo colombiano va a decidir. Y para eso no solamente van a votar quienes pertenecemos a esta tendencia política, sino que es abierta a todo el pueblo. Por eso es bonito, esa es una consulta completamente abierta, y van a decir, queremos que de ese grupo, de ese nuevo partido, que esperamos que a mediados de septiembre ya nos salga a nosotros nuestro aval, ¿no? O sea, ya no se convierte en coalición, sino será partido político como tal. Solo partido. Correcto. ¿Cierto? Profe, para ir finalizando, una cuestión muy corta. ¿Cómo ve usted al gobernador de Huila, el doctor Rodrigo Villalba Mosquera? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo califica? ¿Cómo piensa que ha sido esta gestión de este año y medio de él? Bueno, pues yo quiero expresar que es una persona muy habilidosa. Ha tenido un apoyo muy importante por parte del gobierno nacional. Okay. Ya porque él figura dentro de los gobernadores que hacen parte, pues, directamente, ¿no?, de apoyo del gobierno nacional, y el plan de desarrollo en gran medida lo ha podido llevar a cabo porque ha tenido ese apoyo. Desde luego reconociendo que está el apoyo nacional, y también él ha hecho su contribución, sus contrapartidas para todos los proyectos. Considero que al final de su trabajo pues va a dar los resultados, pero sí es necesario, y se lo digo, Rodrigo, que ha tenido usted gran apoyo del gobierno nacional. Estamos luchando para que se lleguen otros elementos que quedaron ahí en el plan de desarrollo, en la matriz plurianual. Hicimos la tarea que quedó en el plan de desarrollo, en matriz plurianual, que quedaron una serie de proyectos que hasta ahora pues no se han ejecutado, pero pues esperamos que en este resto de gobernanza se logre llevar a feliz término. ¿Y el alcalde Germán Casagua? El alcalde Germán Casagua, pues sí, lamentablemente quiero expresar, y lo digo acá públicamente, mi lucha ha sido el tema, es decir, eran los dos retos, la planta de tratamiento de aguas residuales y el proyecto de restauración de los humedales. Sobre eso, desde que el primer día que ya fui congresista, me acerqué a ANLA, me acerqué a las diferentes instancias. ¿Para qué? Para que esto de la planta de tratamiento fuera una realidad.
lamentablemente el proceso lo ha apoyado, pero de una manera muy lenta. Y esto tiene que ser a ritmo rápido, de tal forma que se necesita los estudios de ya prefactibilidad y factibilidad. Ya se contrató para los estudios de prefactibilidad, es verdad, yo estuve presente de todo este proceso, pero ahora me preocupa porque rápidamente tiene que hacer ese convenio para que se financie los estudios de factibilidad. Cor Magdalena ya expresó su voluntad, Cor Magdalena estuvo hace 15 días el director nacional de Cor Magdalena, comunicando a la ciudadanía de Neiva que él dispuso que 40.000 millones de pesos llegarían para hacer este proyecto, pero si no existen los estudios de prefactibilidad, pues el dinero no puede llegar porque eso es un requisito fundamental. ¿Qué ha pasado con los humedales? Hicimos gestión para que lleguen 4.000 millones de pesos para la restauración del humedal El Chaparro porque se convirtió en riesgo. Lo metimos por gestión del riesgo. El señor alcalde solamente tiene que aportar 300 millones para estos estudios de prefactibilidad. Ya logramos con el gobernador 300 millones. De verdad, Germán Casagua, es increíble. 3 meses bregando para que se logre, que se concrete, y él es el administrador del territorio, y desde luego para que un proyecto se pueda desarrollar en Neiva, pues tiene que tener desde luego el visto bueno del señor alcalde. Entonces no ha sido posible trabajar, hemos hecho hasta, yo de mi parte me he dedicado para que esto se trabaje, pero lamentablemente no ha habido la respuesta como lo esperaba y me preocupa muchísimo que se pierdan esos recursos que ya estaban proyectados. Mi lucha fue que quedara en el plan de desarrollo, en la matriz plurianual, quedó incluido la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Pero pues usted sabe cuando, esa no es la tarea mía como congresista, no es mi tarea, pero mi tarea sí fue lograr que quedara en el plan de desarrollo. La ejecución de las obras depende de quién, de quien está administrando el territorio. Por eso la vamos a seguir invitando, profe, para que nos acompañe en otras mañanas más aquí en Especial Personal. La última pregunta. El trabajo en equipo, esa comisión de senadores huilenses, ¿cómo ha sido ese trabajo en equipo? ¿Sí han logrado trabajar con el doctor Carlos Julio González, con la doctora Luz Pastrana, con la doctora Andrade, con el doctor de Cambio Radical Julio César? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Sí, nosotros hemos estado siempre trabajando en equipo, en eso sí hemos estado, y también es importante mencionar las problemáticas que hay con la Ruta 45. Correcto. Es una problemática muy grande y lamentablemente hay unas situaciones relacionadas con el tema de Pericongo que hay, pero esto es un problema ya del gobierno nacional, pero hemos estado trabajando coordinadamente, el tema de la seguridad que vale la pena mencionarlo, hemos estado también trabajando coordinadamente, nos hemos manifestado, ustedes saben que esta es una situación muy compleja, la solidaridad que hemos tenido con el congresista Julio César Triana, siempre lo expresamos, lo manifestamos, lo hemos dado a conocer, tuvimos una reunión, yo tuve una reunión de voceros y ahí se manifestó y acá pues ha estado el gobierno nacional apoyándolo, se le brindó en su momento pues todo lo que era necesario, pero de todas formas la situación es compleja. Ustedes saben que hay unas externalidades muy grandes respecto a esa situación, pero sí hemos trabajado de manera coordinada. Varios proyectos de ley pues los hemos trabajado, pues cuando tenemos un proyecto de ley lo pasamos para que lo firmemos entre todos, estamos trabajando de manera coordinada. Profe, muchas gracias por venir aquí a Especiales Personal. Y no nos podemos ir hoy porque aquí nos acaban de escribir, muchas gracias a todos los que escriben por redes sociales, de que usted está hoy de cumpleaños, por algo le hemos visto tan bonita y toda arreglada, y que ya le tienen preparado todo el equipo de sus compañeros de trabajo. ¡Feliz cumpleaños, profe! Ay, sí, pues, gracias, profe. Nunca me imaginé, pues, imagine el poco de años que estoy cumpliendo. No, vamos a preguntar la edad. No, a mí no me da miedo decir, porque para mí es chévere. Esta mañana hablaba con mi hija, que es médica, me decía, mami, es increíble, mi mami está cumpliendo 71 años y hay que tener una salud mental y física, y las tengo las dos. Excelente. Entonces me decía, mami, esto, la providencia, esto es algo maravilloso, saber que se cumple esa edad y se goza de toda esa salud, ¿no? Entonces, darle gracias a la vida y a todas las personas que nos hacen la sinergia, y el hecho de tener esa salud significa que hemos recibido muchas energías positivas
de los humanos y la madre naturaleza. No, y aquí vamos a seguir sumándole todas esas energías positivas a la profe Leida por este cumpleaños. Qué bueno que la haya podido celebrar aquí con nosotros, con especial a Pazurné, contándonos los logros, los proyectos, las actividades, y la vamos a seguir invitando para que nos siga avanzando ahora que avance toda esta campaña electoral. Un último mensaje, profe, para toda la ciudadanía de Neiva y del Huila. Buen mensaje, que aquí está la profe Leila dispuesta a seguir recorriendo los caminos, y en la medida que ustedes nos apoyen a esta caminante, pues vamos a poder tener la voz del Huila en el Senado. Muchas gracias, profe. Gracias a ti y desde luego a todos y todas. Gracias, profe. No, gracias a usted y a toda la audiencia del canal Apazurné por estar aquí con nosotros en este programa, que recuerden está bajo la dirección general de Ana María Molina. A todos ustedes muchas gracias por su sintonía y hasta una próxima emisión.